Buenos días. Bueno, hoy vamos a hacer otra cosita. Vamos a desalambrar un laurel. Bueno, es uno de los dos laurel que tengo. Lleva ya alambrado más de 3 meses. Yo diría que unos 4 meses aproximadamente lleva alambrado. Pero el laurel es un árbol más reverde que otros árboles. Y quitamos el alambre y vuelve otra vez, aunque empieza a clavarse. Es más reverde que otro y aún las ramas, clavándose el alambre, aún vuelven las ramas a querer volver a su posición anterior. Entonces tiene que tenerlo un poquito más tiempo alambrado, pero tampoco que se nos clave, ¿eh? Si es necesario volver a alambrar otra vez, como ya he dicho otras veces, pues lo alambramos y bueno, hasta conseguir dejar las ramas en la posición donde queremos. Ya digo que son un poquito más porque es unas maderas más rígidas y tiende a volver al sitio otra vez. Pero bueno, esperemos que se quede. Y si se mueven un poquito, bueno, tampoco tiene que ser tan perfecto, las ramas tan perfectas, tampoco. Simplemente mantener las formas. Bueno, como siempre, digo, quito las primeras vueltas del alambre. Para facilitar luego desalambrar con las manos. Que hay que desalambrar y aprovechar el alambre. No me canso de decirlo. Hay que aprovechar el alambre para próximos alambrados. Bueno, cuesta más de desalambrar un poquito que otros. También que estén más, cuando el árbol está desnudo, es más fácil de alambrar y desalambrar, claro. Tenemos mucho follaje y no vemos bien el alambre. Pero con cuidadito pues se hace también igual. Huele, es una maravilla. Trabajar el laurel es una maravilla porque tiene un olor, desprende un olor cuando estamos trabajando. Un olor maravilloso. Y luego el laurel en bonsái es muy bonito, a mí me gusta mucho. Un árbol también muy agradecido, muy fuerte, enraiza muy bien. Cicatriza mejor que ninguna especie. Yo creo que no hay otra especie que cicatrice, ni siquiera el ficus. Creo que cicatriza los cortes como lo cicatriza el laurel. Pega un corte de una rama gruesa y en cuestión de 1 año, 2 años lo tienes totalmente cicatrizado, todos los cortes. Bueno, estos arbolitos no son muy... Tengo 2 iguales,
Bueno, igual es sí, parecido. Y son muy buenos de conseguir, porque es una planta que casi en todos los viveros la tenemos, ¿eh? Una planta que se estila mucho en jardinería, en macetas, para jardines, pues se prestan mucho para hacer bolas, para setos. Se utilizan también tipo seto, porque se podan tipo seto y se forman unas bolas muy densas y muy bonitas. De hecho, estos dos que tengo yo son de vivero, ¿eh? Tres de vivero, estaban en macetas. Eran dos bolas muy redondas, no podías meter la mano por ningún sitio, de la densidad que tenía la copa. Entonces estas macetas, si nos vamos al vivero y vemos una bola de estas de laurel, las hay muy viejas. Estas no eran de las más viejas, pero sí que eran las que más se prestaban para el trabajo que quería hacer, ¿no? Hay otras que son muy viejas, muy grandes, bolas muy grandes, pero ya se hacen muy hartas, los troncos muy hartos. Troncos ya más largos. La mayoría de las veces, cuando son bolas muy grandes, son varios plantones en la misma maceta, las que forman la copa. Entonces se nos complica un poquito más a la hora de diseñar el árbol, porque no tenemos a lo mejor 2 o 3 plantones que, formando una copa muy redonda, al final no tenemos ningún tronco bueno para hacer el árbol. Entonces conviene coger unas bolitas de estas más medianas, unas bolas. No son bolas grandes, esta era una bola muy grande. Buscando siempre un tronco único. Y si abrimos la bola en el vivero, podemos mirar el tronco que tenemos, podemos mirar el nevari, y así elegimos aquella planta que nos interese más y que esté en mejor disposiciones para convertirla en bonsái, ¿eh? Bueno, yo he cogido dos que tenían 2 troncos muy bonitos, muy hechos ya, ¿eh? Tiene un tronco ya, ¿eh? Este era el frente. Bueno, tengo que decir que tenía unas ramas aquí bajas, muy bonitas, pero estaba seca, ¿eh? Pero bueno, tuve que eliminarla. Pero mire, en cuestión de hace unos 3 años que lo tengo. Bueno, el corte ya casi ni se ve siquiera, queda un trocito muy pequeñito, medio centímetro, para que cubra totalmente la madera seca del corte, ¿eh? Está todo cicatrizado y cubierto el corte de lo rápido que cicatriza. Y bueno, como iba diciendo, pues este es uno de los mejores sistemas para mí de hacer bonsái, sobre todo para aquellos que se inician en el bonsái, aficionados que empiezan. Y esto, pues, uno de los métodos más rápidos, mejores, para tener un bonsái rápido, es recurrir al vivero, ¿eh? A macetas de vivero. Encontramos muy buenas plantas, además muy enraizadas, ¿eh? Los cepellones ya muy fuertes, muy hechos, ¿eh? Que solo tenemos que adaptarlo, pues, adaptar el cepellón a tiesto, porque claro, vienen todos en macetas de cultivo.
porque son para macetas de jardín, para adornar jardines. Y la verdad es que se encuentran unas plantas muy buenas. Y podemos tener pues, un buen bonsái en muy poco tiempo. Yo ya lo he dicho varias veces, que es una de las formas. Es como ir al campo a buscar llamadores, pero llamadores intentamos sacarlos con raíz. La mayoría de llamadores que cogemos hay que quitarle totalmente todas las raíces. Normalmente en el campo tienen las raíces muy largas, muy alargadas, muy gruesas. No tiene ese cepellón de raíces que necesitamos, de raíces finas, de capilares, junto al nevar y al tronco. Y bueno, siempre llamadores mucho más lentos, aunque sea una planta ya grande y criada, es mucho más lento que una planta de vivero para hacer bonsái. Bueno, yo compré estos dos y bueno, de las dos bolas pues las convertí o las transformé en bonsái. Tuve que eliminar muchas ramas, porque si una cosa tiene el laurel es que brota enormemente por todos sitios. Es una barbaridad lo que brota, la cantidad de brotes que salen, no puedes meter la mano por ningún sitio, y entonces trae una cantidad de ramas grandísimas para elegir aquellas que queremos. No siempre están colocadas en su sitio, a veces donde queremos una rama y igual no la tiene, pero sí que tiene muchas ramas y podemos siempre elegir, tenemos más facilidad para elegir ramas y para todo. Las plantas de vivero. El laurel es para mí también de las especies más duras. Se ven pocos, muy pocos, yo veo muy pocos laureles en bonsáis. Se cultivan muy poco el laurel en bonsái, muy poco. De hecho yo no tenía tampoco ninguno hasta hace 3 años aproximadamente que compré estos dos y estoy muy contento, muy contento. Hace también las hojas muy pequeñas, también se reduce mucho la hoja. Al estar limitado, en macetas limitadas, claro, el laurel normalmente tiene una hoja también un poquito grande, Tampoco es que sea una hoja exagerada, pero hacen unas hojas largas. Pero cuando la tenemos en macetas y lo desfoliamos y lo tenemos en espacio un poco reducido, pues el laurel aguanta mucho también. Es muy duro, una planta muy dura. Voy a romper una rama ahora. Es una planta muy dura. Se adapta muy bien al cultivo del bonsái. Y luego pues tenemos también el beneficio, nos beneficiamos mucho de el desfoliado. Bueno, aquí se trata de, aquí está el rácano del ahorro. El que quiera ahorrar siempre, ahorrar con todo. Quiero ahorrar siempre con los abonos, con los sustratos, con los alambres. Pues ahora también, bueno, yo digo que tenemos que ahorrar también para no comprar laurel. Para no tener que comprar laurel para los guisos, para la cocina. La cocina la tenemos abastecida con 2 bonsáis. 3 lo tenemos abastecidos. Yo tengo botes llenos. Además son hojitas medianitas, pequeñas, no son grandes. Y entonces son muchas.
Yo las meto en botes de cristal. Cuando desfolío los... Se puede, el laurel pero lo permite desfoliar cada año también. Se puede desfoliar cada año, cada dos años, se puede desfoliar dejándole o hacerle un desfoliado parcial, no total tampoco si no queremos, se puede hacer total. Y si despuntamos la yema apical, se nos llena de brotación. Mucho, brota mucho. Y bueno, utilizamos la hoja, pues la utilizamos para la cocina, para los guisos. Las patatas tan buenísimas, con sus 2 hojitas de laurel. Bueno, pues yo tengo botes llenos. Ahora este verano no sé si los voy a defoliar. Me parece que no, porque los defolié el año pasado. Pero los defoliamos, guardamos, ponemos las hojas a secar, todas, las hojas que sacamos. En vez de tirarlas a la bolsa de la basura, pues la dejamos extendida encima de una mesa, en una bandeja. Normalmente yo las pongo en una bandeja, todas sueltas encima de la bandeja, extendida un poco a la sombra, que no les pegue el sol, porque si les pega el sol se seca demasiado y se le va todo el aroma, se le va. Entonces lo tengo a la sombra, dentro de la caseta, de donde tengo la herramienta y la tierra y todo esto. Tengo todos los tiestos. Ahí, pues ahí la dejo una temporada hasta que las hojas se llegan a secar. Bueno, se deshidratan la hoja, hay que deshidratar la hoja para que le salga toda el agua que tiene la hoja y se quede seca, y entonces ya la podemos tener guardadas en bote pues todo el año, bueno, todo y 2 años, pues, el tiempo que sea necesario, mientras que lo gastamos. Y bueno, que encima de todo, a pesar no, que después de tener un bonsái, un buen bonsái bonito, además lo estamos utilizando para condimentos de las comidas, como especies, no especias. Es una especia, aunque sea una hoja. Las especias no siempre son semillas. Y si no es una especia, pues es una especie. Bueno, que tenemos un bonsái y le sacamos también el provecho, nos aprovechamos de él y lo utilizamos para comer, para los guisos también. Hoy hace un día de Reyes aquí, hace un día de perro, hace frío, viento, bueno, no tanto como por ahí en otros sitios, parte norte, que es mucho más, pero aquí no estamos acostumbrados al frío. Y en cuanto cambian un poquito las temperaturas y un poquito de viento, pues ya nos estamos quejando. Pero bueno, pasará. Y ya llegará el verano. Bueno, que tenéis que animarse, que aquellos que no hayan trabajado nunca con el laurel, aficionados y no aficionados, pues aficionados ya avanzados y aficionados que estén empezando, pues que empiecen con esta especie si no lo han probado nunca, que lo intenten, que
que se van a llevar una gran satisfacción al trabajar el laurel. Hay muchas especies de árboles que no las utilizamos como bonsái. Siempre nos dedicamos a aquellas especies más tradicionales del bonsái. Recurrimos mucho a las plantas y especies que nos vienen de fuera. Bonsáis muy bonitos, pero que aquí a veces nos cuesta mantenerlos. Nos cuesta mantener aquí los árboles porque vienen de otros países, no son originarios de aquí, y entonces nos cuestan más. Estas especies nos cuestan más mantenerlas. Y si utilizamos las plantas que tenemos en nuestro entorno, que siempre lo he dicho mucho también, lo repito mucho también, son las mejores para cultivar, y donde podemos conseguir los mejores bonsái, podemos conseguirlos siempre con plantas autóctonas de nuestra región, todas aquellas plantas que tenemos alrededor nuestro, que vemos en el monte cuando salimos a la calle. Todas las plantas que encontramos son las mejores para cultivar el bonsái, porque están adaptadas al clima. No hay que adaptarlas, sino que son plantas que se dan ya, por naturaleza ya se dan en la región. Y entonces ya son las mejores plantas para cultivar bonsái. A veces estamos en regiones que no son idóneas para a lo mejor una planta, y nos metemos en plantas que nos cuesta, como ya he dicho, mucho de mantener, y nos empeñamos en tener esas plantas, y no hacemos caso a las plantas que tenemos a nuestro alrededor, que son las que más se prestan, las que mejor se prestan, y las que podemos tener un mejor resultado a la hora de cultivar el bonsái. Tiene muchas menos necesidades que cualquier otra. Muchas menos necesidades, porque ya tiene el clima a su favor, están aclimatadas, y por eso es que son las mejores plantas que podemos utilizar para bonsái, las que tenemos en nuestro contorno. Bueno, aquí tenemos, mire, como ya digo, que perdimos esta rama gruesa de aquí, bueno, voy a poner aquí para que lo vean. Esta rama gruesa la perdimos de aquí abajo, y bueno, ahora, bueno, no tiene remedio, se quitó ya, y ahora pues tenemos aquí una derecha, una izquierda y una trasera. Esta de aquí, la izquierda, para vosotros, yo la tengo a la derecha. Esta rama necesita, todavía me voy a poner aquí, aquí el árbol lo tenemos ya, tenemos la copa ya con la triangularidad que necesita ya la copa. Aquí la tenemos ya, pero sin embargo esta parte de aquí la tenemos todavía muy vacía, porque la rama es más débil, más pequeña, está corta. Esta rama necesitamos pues 10 centímetros, 15 centímetros, nos tiene que crecer 15 centímetros, la tenemos que dejar crecer 15 centímetros más, para que nos llene todo el espacio y nos coja la triangularidad de esta parte también, y abriendo un poquito luego la copa de la rama, pues cubrimos todo el espacio de abajo, bajándola luego también un poquito, y la utilizamos como segunda rama. Pero necesitamos que este árbol le falta, está casi hecho. Bueno, está hecho. Esta va a ser la composición que va a tener y la forma que va a tener el árbol, pero necesitamos, como ya he dicho, para que el árbol esté más equilibrado, necesita que esta rama nos pegue un crecimiento un poco fuerte, y dejarla crecer hasta 15 centímetros más. A ver cómo meto lo que diría la mano, que me muevo mucho.
pero es que tengo que moverme. Soy un poco inquieto y no me estoy quieto, porque soy inquieto. Si no fuera inquieto, pues estaría quieto. Algunos se quejan luego, dicen que me muevo mucho, me salgo del vídeo. Que me salgo del plano. Pero bueno, lo importante es el árbol. El árbol no se sale del plano, me salgo yo, pero bueno, eso no tiene importancia ninguna. Ya digo, soy un poco inquieto y me muevo mucho. Este árbol se va a convertir en un buen árbol, muy bueno. Tiene una composición muy buena. Le falta, bueno, esto que he dicho ya, antes ya, es que esta rama, hacer crecer esta rama al máximo posible. Y para esto, ahora mismo no lo vamos a hacer, ¿por qué? Pero cuando llegue la primavera, igual desfoliamos un poquito, le hacemos un desfoliado parcial, para achicar un poquito más la hoja. Y entre no trasplantarlo, dejarlo tiempo ahí, que se haga más fuerte el cepellón todavía, y entre mantenerlos en la misma maceta y desfoliarlo y podar, vamos a conseguir las hojas mucho más pequeñas. Sin que haremos que vamos a desfoliar de esta parte de aquí luego. Bueno, esta es la parte trasera. Vamos a desfoliar de aquí y despuntar de aquí. Toda esta parte de aquí, la despuntamos, quitando solo ya la yema apical, porque ya tiene la inclinación que toca más o menos, que quiero que tenga el árbol. Entonces, no cortar mucho las ramas para adentro, pues si no, lo que hacemos es darle mucha fuerza y brotar mucho más fuerte aquí. Entonces, quitamos la yema apical de aquí, de esta parte de aquí, y dejamos esta parte de aquí, de esta rama que está más vacía, que necesita crecer más, esta las dejamos las yemas apical, y desfoliamos un poco de atrás, para que nos crezca más la rama a lo largo, que no empiece a formar mucha brotación, sino que se nos alarguen primero las ramas. Para esto hay que dejarlas como están y sin tocarlas, y podar esta parte de aquí, paramos esta parte de aquí, y entonces toda la fuerza se vendrá aquí. Como aquí hemos quitado las yemas y aquí no, pues aquí vendrá toda la fuerza, y lo que hará será alargar toda la rama. Y esto espero conseguirlo a ver este verano, y bueno, a ver si lo veo ya, tengo ganas de verlo. Ya el árbol más equilibrado ya, con esta parte llena, porque es un árbol ya también viejo, ya este laurel también necesita años también para, aunque brote tenga mucha brotación y enraíce muy bien y todo, no es un árbol tampoco de crecimiento muy rápido, sino que se necesitan años para hacer este tronco que tiene, necesita muchos años, y para conseguirlo en una maceta más todavía. Pero esto ya está conseguido en viveros, como ya comenté ayer también, para hacer crecer los árboles, meterlos en tierra, sacarlo del tiesto, este árbol, si queremos engrosarlo mucho y hacerlo crecer muy rápido, muy fuerte, y que se nos multiplique el crecimiento mucho. Ayer me pidió también, no sé si fue Javier, sí, creo que fue Javier, que me pidió que explicara un poquito lo de esto de el cultivo en el suelo. Bueno, esto es muy viejo, ya, esto es sabido por todos los bonsaístas, que el cultivo en el suelo multiplica el árbol por mucho el crecimiento.
quizá la multiplica a lo mejor por 10. El estar en un árbol reducido dentro de una maceta, a pasarlo a tierra, tenerlo un par de años en tierra, 2, 3 años en tierra, ahí que el árbol vaya creciendo muy fuerte, siempre manteniendo el contorno, controlándolo un poco, pero siempre dejar todo el año sin podar, hasta que llegue, o podarlo una vez al año. Por ejemplo, las ramas más largas que se vayan escapando del contorno, cortarlas, pero dejar crecer todas las ramas, todas. Porque si dejamos crecer todas las ramas sin quitarle, solamente quitándole aquello que supone que resten fuerza a las demás ramas, ¿no? Si lo metemos en tierra y lo tenemos 2 o 3 años en tierra, el árbol se fortalece mucho. Se fortalece mucho y el crecimiento se multiplica por 10. Ya tenemos cepellón. Esto se hace con... Bueno, yo lo he hecho, lo he probado con árboles jóvenes, plantones jóvenes, ¿no? Nos vamos al vivero, nos compramos un par de plantones jóvenes, en macetas, vienen en su maceta de cultivo, y empezamos a cultivarlo, a formarlo en la maceta de cultivo. ¿Y qué hacemos para meterlo en tierra? Y no lo sacamos de la maceta de cultivo, solo que lo mantenemos dentro de la maceta de cultivo. Lo mantenemos dentro de la maceta de cultivo. A la maceta de cultivo le cortamos el culo de la maceta, cortamos el culo de la maceta total y enterramos la maceta, o bien media maceta, hasta media, por ejemplo, pero metida en tierra, metida en tierra, en el suelo, donde el árbol busque enraizar fuerte para abajo, Siempre vamos a tener cepellón arriba, dentro de la maceta. Estamos manteniendo el cepellón para el día que, después de 2, 3 años metido en tierra, con la propia maceta de cultivo, pero con el culo de la maceta quitado, donde las raíces profundizan en la tierra, alargan mucho las raíces, el árbol crece 10 veces más, y cuando pasen 2, 3, 4 años, cuando nosotros creamos ya conveniente que el árbol ya está bastante reforzado, descubrimos la maceta y cortamos por debajo del culo de la maceta, cortamos todo por debajo. Entonces lo sacamos con el cepellón formado dentro de la maceta, y lo tenemos en buena disposición para meter en el tiesto definitivo, en cualquier tiesto. Esto no le afecta para nada al árbol, sino que le quedan el cepellón necesario para que siga manteniéndose ya en el tiesto. El árbol, cuando lo sacamos de la tierra, ya no necesita ese enraizado que tiene tan grande y tan fuerte. Entonces cortamos las raíces a ras de la maceta. Esto un día, bueno, haré un vídeo dedicado a esto, y además lo haré